Hoy estaremos conversando con el señor Andrés Astacio, Superintendente de Electricidad de la República Dominicana, y estaremos conversando amenamente sobre el tema de movilidad eléctrica en la República Dominicana. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muchas gracias David por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de este programa. Qué bueno, y gracias a usted por recibirnos. De verdad que es para nosotros un honor, porque el día de hoy, más que una entrevista, creo que va a ser un conversatorio, como ya mencioné, ameno, sobre la movilidad eléctrica en nuestro país, un tema que tiene muchos mitos, que genera mucha duda, mucha curiosidad. Sí, de hecho la movilidad eléctrica está viviendo lo mismo, probablemente el mismo proceso, que la misma duda que hubo entre aquel cambio en el finales del siglo XIX, de si cambiábamos del coche de caballo al automóvil. Correcto, correcto. Es una transición así de dramática y así de importante es que la gente esté bien informada. Porque, como usted bien menciona, en aquel entonces surgieron dudas, obviamente porque la gente piensa que todo tiene que estar previamente previsto y preparado, cuando la realidad es que este tipo de transiciones tan disruptivas toman décadas y a medida que van sucediendo, entonces se van haciendo las adecuaciones del lugar. Conversemos un poquito para iniciar sobre quién es Andrés Astacio, de dónde viene, cuál es su perfil profesional y por qué quiere trabajar como superintendente de electricidad. ¿Cómo llega a la superintendencia? Bueno, mira, yo soy abogado, egresado de la Pucamaima. Tengo una maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. Y me he pasado prácticamente toda mi vida profesional trabajando en el sector eléctrico, ya sea como asesor de agentes privados. Tuve un tiempo también, un largo tiempo, en mi oficina, en mi práctica privada, como consultor de distintas entidades públicas y privadas en materia energética, y hoy, desde el mes de agosto de este año, por designación del presidente de la República, ocupo el puesto de presidente del Consejo de la Superintendencia y superintendente de electricidad. Es un gran reto que han puesto en nuestras manos y bueno, esperamos poder cumplirlo, siempre apegado a los estándares de ética y transparencia. Qué bueno, o sea que el pueblo dominicano cuenta hoy con un superintendente que, además de tener el conocimiento y la experiencia sobre el sector energético, también conoce sobre infraestructura y regulaciones. Eso es bien positivo para la población desde mi punto de vista, y qué bueno que las cosas están cambiando. Recientemente nosotros hemos visto en la prensa y en los medios de comunicación el crecimiento que ha venido experimentando el parque vehicular eléctrico en la República Dominicana. Y lo que hemos visto es que el incremento promedio del parque vehicular ha sido exponencial, ha sido de alrededor de 500 a 800% cada año. Esto, claro, a nivel porcentual se ve mucho, pero a nivel de unidades circulando en las calles no es tan dramático como parecería. Por ejemplo, nosotros pasamos de 3 unidades en el año 2016 a tener más de 2.300 unidades aproximadamente, solamente de vehículos de 4 ruedas, 100% eléctricos, porque también tenemos en el país una mezcla de híbridos, enchufables, híbridos convencionales, etc. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve usted ese crecimiento del parque vehicular eléctrico en la República Dominicana? Mira, David, primero en el segmento de 4 ruedas ha crecido de forma exponencial, pero donde más dramático ha sido es en el segmento de las 2 ruedas. Tenemos que tomar en cuenta siempre que el medio de transporte individual más masivo que hay en República Dominicana es la motocicleta. Correcto. Y hoy por hoy ya hay una convergencia de precios entre motocicletas de combustión y motocicletas eléctricas. Y también eso está motivado a que en el último año, completo la cifra, han llegado, los últimos 3 años han entrado al país más de 8.000 motocicletas eléctricas. Claro. O sea, ya tenemos un parque eléctrico de alrededor de más de 10.000 unidades. Y la tendencia es que probablemente siga creciendo.
y va a seguir creciendo porque son señales de mercado. Es decir, los grandes fabricantes de automóviles están cada día fabricando más modelos eléctricos. Los modelos eléctricos cada día adquieren mayor autonomía y al adquirir mayor autonomía va mutando de aquella lógica primera de cuando llegaron los 3 primeros vehículos eléctricos, de que era una especie de juguete, una novedad, un hobby, a ser una herramienta cotidiana de trabajo. Es decir, cuando hablamos ya de una motocicleta eléctrica, ¿quiénes la utilizan? Al principio eran pequeños scooters para pasear en el parque. Correcto. Pero ya estamos hablando de que cada día más comercios van cambiando sus vehículos de delivery a motocicletas eléctricas. Pero también ya vamos viendo cómo las personas día a día van comprando vehículos como vehículos de primer uso. Estamos comprando vehículos eléctricos de primer uso. Y algo que también va a ocurrir, que está ocurriendo, es que todavía hoy, al menos en los vehículos de cuatro ruedas, estamos hablando de vehículos de relativamente alta gama. Pero cada día el mercado va supliendo también vehículos de otras gamas, lo que va a abrir mayor participación. Desde la perspectiva de la industria eléctrica, esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. O sea, no podemos engañarnos en algo, y creo que lo decía hace unos días. El mundo está en una transición energética. Los países, la mayoría de los países hemos asumido una serie de compromisos con la descarbonización. La descarbonización no es más que el uso de la electricidad como fuente primaria de energía. Y ese uso como fuente primaria nos va a afectar o va a atacar, por un lado, por el lado de la oferta, que es lo que cotidianamente vemos, pero también lo va a ver por el lado de la demanda. La movilidad eléctrica es probablemente el factor que más impacto va a tener en esta política de descarbonización desde el lado de la demanda, porque recordemos que gran parte de las emisiones de efecto invernadero que hace cualquier país está relacionada a su parque vehicular. Nosotros estamos viendo de que en algún momento, en los próximos 10, en la próxima década, en algún momento de la próxima década, la demanda eléctrica se desplaza hacia arriba hasta un 15% por el solo efecto de la movilidad eléctrica. ¿Cuántos vehículos significará eso? No te lo puedo decir. ¿Cuándo va a ocurrir? No te lo puedo decir. Puede ser que ocurra de manera pausada o puede ser que ocurra de manera súbita. Por eso, desde la superintendencia, desde ya empezamos entonces a tomar las previsiones para que no sorprenda al país la transición. Qué bien. Entonces, en ese mismo contexto de un crecimiento tan exponencial y tan dramático del parque vehicular, incluyendo ya lo que usted mencionó de las motocicletas, ¿cómo ha sido el impacto, usted como conocedor del sistema eléctrico y de todo lo relacionado, cómo ha sido el impacto de ese crecimiento del parque vehicular eléctrico con relación a la demanda energética de nuestro país? Mira, aún en el sentido de que son unos 10.000 vehículos, no es tanto. O sea, no, si lo vemos en el agregado, es una participación relativamente pequeña. Ahora bien, en la medida que vaya creciendo, por ejemplo, si mañana tenemos una participación en la movilidad, las motocicletas fueran el 50% eléctricas, implicarían un incremento en la demanda de alrededor de un 7%, es decir, fácilmente unos 700 gigavatios al año, gigavatios hora año. Entonces, si nos vamos al segmento de los automóviles, que tienen cargas mucho mayores, estaríamos hablando de lo que te mencioné. Puede ser un desplazamiento de un 15% de la demanda. Para que tengamos una idea, República Dominicana este año consumirá cerca de 21.000 gigavatios hora en el año. Eso solamente la movilidad, un crecimiento de un 15%, producto de la movilidad significará casi 3.200, 3.300 gigavatios hora al año. Estamos hablando de que si lo lleváramos a dinero, o mejor dicho, si lo lleváramos a capacidad instalada, solamente eso significa una central de 400 megavatios. Solo la movilidad eléctrica implica una central de 400 megavatios. Eso sin contar el crecimiento natural de la demanda del la país. República Dominicana, claro.
Entonces, estaríamos hablando de que dependiendo del tiempo que tome esto, lo importante es que se prevea, como ya usted mencionó y como se está previendo, en los planes de expansión de las redes, de las subestaciones, de generación, etcétera. Pero también es importante que empecemos desde temprano a educarnos los consumidores. ¿Por qué? El sistema energético, eléctrico, va a ser más exitoso en la medida que pueda ser previsible desde el punto de vista horario sus consumos. Entonces, por eso, para nosotros en la superintendencia es importante promover, sobre todo para estos temas de movilidad, las cargas horarias. Es decir, que podamos diferenciar los horarios de carga, creando incentivos, evidentemente, para evitar que se nos generen congestiones que obliguen al sistema a hacer sobreinversiones que a su vez redundan en los costos para el usuario final. Entonces, por eso todos también debemos educarnos. No es que yo compre un carro eléctrico y lo cargo a cualquier hora. También tenemos que empezar a ver cuáles son las horas óptimas de carga. Ideales no solamente desde el punto de vista del usuario, sino desde el punto de vista de la red y del sistema. Exacto. Muy bien, entonces en ese mismo contexto, recientemente vimos en la prensa y en los medios de comunicación las vistas públicas de la superintendencia para revisión del nuevo reglamento técnico y tarifario para la movilidad eléctrica precisamente. ¿En qué consisten estos nuevos reglamentos? Mira, nosotros estamos invitando, y aprovecho para invitar a todos los de este programa a participar de las vistas públicas. Si no pueden asistir, pueden entrar a nuestra página. Hay un formulario donde nos pueden hacer todas las observaciones que quieran, que entiendan convenientes para el reglamento. Nosotros estamos planteando hacer 2 reglamentos. Un reglamento meramente técnico que regule lo que son las obras eléctricas asociadas a las estaciones de carga y asociadas a las fuentes de carga doméstica. Es decir, ya una estación de carga nosotros la consideraríamos como una obra eléctrica que requiera un plano de media tensión, etcétera. Pero para ser también una fuente de carga doméstica, estamos estableciendo ciertos criterios, sobre todo de seguridad, para evitar que haya sobrecargas, que puedan surgir inconvenientes que afecten a las personas. Estamos estableciendo ciertos criterios que se deberían de tomar en cuenta más adelante, ya en un futuro, para las nuevas construcciones, en los cuales, sobre todo de seguridad, para que queden habilitadas las tomas para las posibles fuentes de carga. Y también estamos promoviendo un reglamento tarifario, en el cual nosotros lo que queremos es establecer un régimen tarifario específico para la carga vehicular, en el sentido de que, por un lado, se establezcan tarifas diferenciadas para que, como te comenté, hagamos un uso óptimo de las tarifas en sus distintos horarios, y B, por el otro lado, podamos crear las bases para el establecimiento de estaciones de carga, y que estas estaciones de carga puedan competir libremente, pero compitan en calidad de servicio a los usuarios. Es decir, tú sabes que la Ley General de Electricidad establece una exclusividad de distribución, de venta de electricidad para las empresas distribuidoras, las concesionarias del servicio de distribución. Entonces lo que estamos haciendo es decir, mira, las concesionarias del servicio de distribución van a vender la electricidad a tales precios. Es un precio transparente, igual para el usuario domiciliario como para el usuario de estaciones, para la estación de carga. Ahora, la estación de carga, evidentemente, puede ofrecer ciertas ventajas de servicio que no es razonable ponerlas en tu casa. Por ejemplo, tú en tu casa no vas a poner un cargador que te llene la batería en 30 minutos. Obviamente. Pero sí lo va a hacer una estación de carga. Entonces dejar también que ese mercado compita. Pero ya en un mercado regulado. Dentro de un marco regulatorio, el cual establezca criterios técnicos y criterios económicos, siempre protegiendo al usuario final. Qué interesante, qué bueno, porque esa es una de las dudas que siempre tiene la gente. Bueno, y cuando yo compro un carro eléctrico, ¿dónde yo lo cargo? Bueno, normalmente cargamos en la casa. Las personas que nos siguen a nosotros ya saben que hay 3 tipos de carga, 3 niveles de carga, que tú puedes cargar en la casa, que es donde habitualmente las personas cargan su vehículo, pero también están las estaciones de
de carga rápida, como le llamamos, que son las que uno ve en esos puntos comerciales y en las autopistas. Hasta ahora ese mercado estaba prácticamente sin regulación, sin normas ni siquiera técnicas. Gracias a Dios que las instalaciones que hemos visto en la mayoría de los casos cumplen con ciertas normas básicas. Cumple todos los criterios de seguridad hasta ahora. Pero a partir de ahora entonces ya será algo más regulado y más normado. Va a estar específicamente normado esos criterios de seguridad. Eso es muy positivo para el sector porque eso va a permitir que tengamos un sector que nazca sano y crezca sano. Sí, mira, yo hace unos meses le comentaba a alguien que para nosotros, para el regulador, este tema de la movilidad eléctrica es algo así como un unicornio, algo que no aparece siempre, porque normalmente los reguladores estamos caminando detrás de la industria. Correcto. Este es uno de los extraños casos en que un regulador puede decir, no, espérate. Tiene el chance de prever. Vamos a prever para que no nos llegue de manera súbita, para que no tengamos que ir detrás y podamos establecer reglas claras para que la industria crezca sana. En buen dominicano, para que no nos agarren asando batata. Exacto. Y entonces, ya como usted mencionó, el objetivo de cada reglamento, el reglamento técnico por un lado busca normar y estandarizar, por decirlo de alguna manera, las instalaciones. Y por el otro lado tenemos el tema de tarifa, que quisiera indagar un poquito más en el tema de por qué el reglamento tarifario busca las tarifas diferenciadas horarias. Eso es algo que hemos visto en otros países, es algo natural. Para la gente que no lo sabe, el sistema eléctrico, y el señor Astacio nos puede explicar un poquito mejor, tiene una curva de demanda diaria, horaria, que varía cada una hora, o que varía instantáneamente en el tiempo. Entonces, habitualmente cuando las personas llegan a sus hogares en la noche, se produce un pico de demanda, un aumento importante de la demanda, y eso implica que mayor generación se requiere en ese momento. Entonces, según lo que entendí, este nuevo reglamento tarifario lo que busca es incentivar a las personas a través de un precio preferencial a que carguen fuera de ese momento. La idea es que las personas, generar los incentivos razonables para que las personas puedan cargar en el momento en que la electricidad es más barata. ¿Y eso es? Normalmente cambia de tiempo en tiempo, pero usualmente son las horas de la madrugada. Por suerte, ya la tecnología en materia de fuentes de carga, los cargadores, pueden ser fácilmente programables para cargar en determinados horarios. Porque como tú dices, ya esto es algo usual. No es que en República Dominicana estamos haciendo no es un caso especial, un descubrimiento, no es un caso especial, es realmente el estado del arte. Entonces ya los cargadores normalmente vienen preparados para su programación horaria. Que usted llegue a su casa, coloque su cargador, pero a determinada hora, a las 12:15, pasado el pico de consumo, es que el cargador empieza entonces a cargar el vehículo. De hecho, hemos visto vehículos de generación anterior, dígase 2010, 2012, modelos relativamente antiguos de vehículos eléctricos, que el vehículo mismo tiene una programación donde tú puedes dejarlo conectado para que entonces cargue, inicie el proceso de carga según esa programación, que correspondería entonces con ese horario preferencial. Más eficiente tanto para el usuario como para el sistema. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene la superintendencia sobre las vistas públicas a realizarse a finales de octubre? Mira, nosotros queremos que la población participe, queremos que la población interesada opine, porque para nosotros la vista pública no es solamente un requisito legal. Nosotros estamos convencidos que la mejor forma, las regulaciones, la ley nos da a nosotros la facultad de aplicarlas, pero la mejor forma de aplicarlas es cuando tienen toda la legitimidad social y todo el mundo entiende que es producto de una discusión sensata que tuvimos todos los actores del sistema. No necesariamente una regulación puede satisfacer las expectativas de todo el mundo. No. Es imposible. Pero sí que todos entendamos que es la mejor opción para lograr el desarrollo sano de esta industria naciente.
Entonces, por eso nosotros lo que esperamos es que la gente participe, que la gente opine, que la gente manifieste sus inquietudes. De hecho, nosotros siempre hemos recomendado recientemente a nuestros seguidores que participen también de esta vista pública, por eso que usted menciona y por el hecho de que la gente luego se siente excluida y dice, pero yo no sabía que eso iba a pasar así. Bueno, pero si tú ves el proceso, cómo está sucediendo, tú tienes la capacidad, tú tienes el canal ya habilitado a través de la superintendencia para hacer tus comentarios. Porque los cambios tecnológicos y regulatorios, algunos pueden ser odiosos para algunas personas, pero en general se busca algo positivo para la mayoría. Eso es lo que hemos visto. Entonces, en ese mismo escenario, ¿cómo entiende usted que afectará el nuevo reglamento tarifario a los actuales usuarios de vehículos eléctricos y a los futuros también? Bueno, mira, nosotros lo que queremos es que en este reglamento tarifario todo el mundo ya sepa, tenga una previsibilidad de sus costos. Realmente, cuando vemos uno de los grandes factores que inciden en el incentivo, este crecimiento exponencial del parque vehicular eléctrico, es el precio. Es decir, la realidad es que la eficiencia de la electricidad como medio de movilidad es mucho más económico que la de otros combustibles. Evidentemente, hay que dejar que los mercados compitan. O sea, también la industria de los hidrocarburos se irá adaptando. Y le quedan sus años. No, es un proceso largo. Un proceso probablemente que tome más de varias generaciones. Pero creo que lo más importante es que vamos a permitir que el usuario tenga una previsibilidad, ya conozca los precios reales. Por ejemplo, no va a tener los desincentivos que el régimen doméstico natural implica, porque por ejemplo, que si usted compra un vehículo con una autonomía de 300 kilómetros, usted necesita ese vehículo va a venir sí o sí con una batería de entre 50 y 70 kilos. Y para usted poder cargarlo en un periodo de una noche va a necesitar un cargador con unos 7 kilos de carga. Y eso para la gente que no entiende mucho de kilovatios, kilovatio hora, que la mayoría de los usuarios de vehículos eléctricos ya lo van entendiendo. Pero para los que no lo saben, la batería tiene una capacidad. Vamos a hacer una analogía con un tanque de agua. Ese tanque de agua coge 55 galones o 55 kilovatios hora. Tú puedes llenarlo con un gotero o llenarlo con una manguera de bombero. Exacto. Eso va a cambiar, no va a cambiar los 55 galones que coge el tanque, pero sí va a cambiar el tiempo en que se va a llenar. El tiempo que se va a llenar. Entonces, para un vehículo con esa autonomía es muy sensato instalar un cargador medianamente potente. Ahora, eso podría implicar que el cliente entonces le cambie el régimen tarifario. Ese es uno de los temores que tienen temores no, es una limitante que tienen los usuarios actuales de vehículos eléctricos con batería de mucha capacidad, y es que tienen que cargarlo lentamente para evitar pasarse del tope que establecen las regulaciones actuales. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo con esta nueva regulación es que estamos eliminando ese desincentivo y estamos permitiendo que las personas no entren en ese régimen tarifario que podría serle un poco oneroso, pero también protegiendo que las distribuidoras y por vía de consecuencia el sistema eléctrico nacional no pierda. Claro. Porque también tenemos que entender que las distribuidoras tienen que poder recaudar valores razonables para poder hacer sostenible el sistema. Correcto. Y entonces, ya viéndolo, hemos hablado bastante del tema de carga doméstica y de cómo el nuevo reglamento impactaría en ese sentido. Pero por el otro lado tenemos entonces la parte del reglamento que afecta directamente los proveedores de carga pública, los operadores de estaciones de carga. En este sentido, entonces, ¿qué implicaciones tiene para ellos este nuevo reglamento? Mira, en el caso de ellos lo que estamos ahora es regulando este comercio que nace. Estamos estableciendo las condiciones bajo las cuales ellos deben de operar. Estamos estableciendo ya el registro de estas empresas y los requisitos legales que se requerirían para la correspondiente autorización, pero también estamos permitiendo que ellos puedan establecer entonces, puedan desarrollar sus negocios dentro de un marco igualmente previsible. Evidentemente, nosotros no hacemos diferenciaciones tarifarias para la estación de carga que para el doméstico,
porque como te comenté hace un rato, la idea es dejar que ellos compitan en servicio, en el servicio hacia los clientes. Una estación de carga va a tener, por las inversiones que implica, va a tener unas facilidades, va a ser esa manguera de presión para llenar el tanque de 55 galones. O sea que una persona va a poder elegir si lleno mi tanque en 7, 8, 10 minutos o espero 10, 12 horas para que se llene. Y entonces la superintendencia tendrá un papel, entiendo yo, mucho más activo en este nuevo mercado que nace hoy, porque si bien es cierto que la superintendencia tiene muchísimos años regulando el mercado mayorista eléctrico dominicano, es un mercado que es poco dinámico, vamos a decirlo así, es un poco más estático. Esto como es algo totalmente nuevo, ¿cuál será el rol entonces de la superintendencia? Mira, probablemente para nosotros siempre hemos tenido, para ponerlo así, dos grandes áreas de fiscalización, que son la fiscalización del mercado eléctrico mayorista y la del mercado eléctrico minorista. Probablemente ahora tengamos que tener una tercera área de fiscalización, que sería la fiscalización de movilidad. Qué bien, o sea que vamos creciendo. La industria va creciendo y bueno, evidentemente el regulador tiene que dar respuesta a ello. Qué bien. Entonces, desde el sector público y desde lo que conoce usted como superintendente, ¿qué otras iniciativas para promover la movilidad eléctrica se están implementando o se tienen previstas desde la óptica del gobierno? Mira, ahí ya el gobierno está trabajando ahora mismo otras leyes ya con otro carácter, como es la ley de eficiencia energética. Porque para el gobierno dominicano no es solamente la movilidad es una pata de todo este engranaje que se llama transición. Todo esto que debemos hacer para que el consumo energético dominicano sea cada vez más eficiente y los dominicanos podamos suplir estas necesidades tan crecientes que tenemos de electricidad cada día con menor impacto ambiental, pero también con menor impacto en la balanza de pagos nacional. También por eso es que el gobierno dominicano ha hecho una apuesta tan fuerte y frontal por las energías renovables, porque la idea es que en el tiempo, evidentemente no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero que en el tiempo la mayor parte de las necesidades energéticas se puedan cubrir con recursos propios de la República Dominicana. Y en el marco de los compromisos medioambientales asumidos por el país, entonces preferiblemente de fuentes renovables. Evidentemente. ¿Cómo visualiza entonces usted la movilidad eléctrica en el mediano y largo plazo? Porque en el corto plazo van a suceder muchas cosas. De hecho, han sucedido ya muchas cosas que nadie se las esperaba. Pero en el mediano y largo plazo, ¿cómo visualiza usted la movilidad eléctrica para la República Dominicana? Mira, yo creo que nosotros lo que estamos viendo es, como te dije, una inserción que va a pasar, que puede ser gradual como súbita. Si pusiéramos el mediano plazo, unos 5 años, ya estaríamos viendo, entendemos que ya vamos a estar viendo mayor integración en el segmento de 2 ruedas, pero también ya se empezará a ver el vehículo eléctrico en una franca competencia con el vehículo de combustión. Son tecnologías que deben de competir, es lo natural, es lo sano que deban de competir. Nosotros somos fieles creyentes de que la labor del Estado es regular y dejar que la tecnología que la competencia sola se desarrolle. Y bueno, en el largo plazo ya lo que estamos hablando es eso, es cómo en los países vamos a empezar a completar esta transición. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en un nuevo reglamento de generación distribuida conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía, a los fines de nosotros poder generar mayores incentivos, no necesariamente fiscales, sino incentivos industriales, incentivos de uso para promover las fuentes renovables, la movilidad, pero también la eficiencia en el uso de esa electricidad. Porque ese es un elemento que no podemos olvidar nunca. Cada día vamos a necesitar más electricidad. Por ende, cada día debemos de ser más enjundiosos en el uso que le damos a esa electricidad. Qué bien. Y entonces ya para finalizar el segmento y siempre agradeciendo la apertura que han tenido con nosotros, ¿visualiza Andrés Astacio un vehículo eléctrico en su flotilla personal en algún momento cercano?
Bueno, en la medida cuando el presupuesto lo permita, lo haremos. Qué bueno. Entonces, nada, darle las gracias nuevamente por recibirnos y por compartir con la República Dominicana toda esta información que de alguna manera lleva tranquilidad a la gente y le da una mejor visión del futuro de la movilidad eléctrica en los próximos años. Muchas gracias a ti, David, por la invitación. Gracias.